Buenas tardes, amados hermanos. Bueno, hoy nos pertenece el estudio del espiritismo en su asiento. Y estamos estudiando consecuencias del mal uso del espiritismo. Entonces aquí vamos encontrando todas las miserias que el maestro encontró con respecto al espiritismo y que él lo deja saneado. En el 5 de abril lo deja saneado, enterrando las religiones con la cruz y el Cristo. Entonces ya en lo espiritual no encontramos nada de esto, porque ya está anulado. Y bueno, pues entonces la materia, pues ustedes saben que, amados hermanos, que la materia siempre es materia. Como tenemos todo archivado en nuestra alma, lo que hemos vivido de tantas existencias, costumbres, de todo, prejuicios, todo lo tenemos en nuestra alma anotado y eso cuesta trabajo sacarlo. Entonces hay que ir anulando, hay que ir dejando de lado las cosas que no nos sirven. Y bueno, entonces aquí en el capítulo anterior el maestro nombra al famoso Torquemada. Y bueno, voy a leer esa última parte para enterarnos de lo que estamos estudiando. Bueno, aquí dice, vamos en la página 88 del espiritismo en su asiento. Pero de no haber aceptado el espiritismo, al ser detractor, prevaricador y mistificador, o degradado superchero del espiritismo, hay tanta diferencia como del que nunca pecó, el sanguinario Torquemada, Nerón, Vespasiano y otros. De esa comparación, ver con cuál os quedaríais. De seguro que os quedaríais con el inocente. Lo mismo hace la mayoría en el juicio en buena ley y justicia, y nadie culpe a la ley y la justicia. Cúlpese a sí mismo, porque os habéis engañado vosotros mismos y habéis llevado el escándalo a los que caminaban de buena voluntad y originasteis la crisis que ha sufrido el espiritismo en la tierra. Entonces aquí nos encontramos con el hermano Torquemada, que fue el gran inquisidor. Terrible. Y el famoso Nerón, que se dicen muchas cosas de Nerón. Entonces, y Vespasiano. Pero estos hermanos fueron emperadores, ¿sí? En Roma. Y lógicamente que en esas cosas que se fue la vida anterior de la humanidad terrestre. Fue muy terrible. Entonces vemos aquí que verdaderamente no hay una página buena de esa época. Entonces aquí por lo menos el maestro nos habla en los libros de la historia de la tierra y lo debemos de tener muy en cuenta porque nosotros somos los habitantes, los
los protagonistas de todo lo que ha sucedido acá. Con respecto a la religión, ¿sí? Entonces ya nos damos cuenta de que para nosotros fue un mal el haber creado esas religiones y haberla impuesto, porque es que la religión fue impuesta a guerra, o vivía o moría, pero al ser humano le impusieron, si no era a la hoguera. Entonces con esa imposición la humanidad lo hicimos posiblemente por miedo, por curar nuestras vidas, ¿sí? Entonces eso es algo que, bueno, yo no sé en qué condiciones estará, porque solo la justicia divina es la que sabe cómo va a quedar. Y que yo he analizado, amados hermanos, con respecto a los sacerdotes. Cuando uno se introduce en una cosa, ¿sí? Yo pienso que estos hermanos se amañaron, se introdujeron dentro de la religión, y como vieron que les es fácil porque no trabajan, porque no estudian, ¿sí? Pero el estudio no les vale de nada. Ese estudio que hacen los sacerdotes para ser sacerdotes realmente no es gran cosa, porque no les va a enseñar, puede que aprendan muchas cosas. El maestro dice que no le quita a un espíritu ser sabio en el mal, ¿sí? Un espíritu puede ser sabio, pero lo utiliza para el mal, su sabiduría. Mientras que un espíritu bueno, su sabiduría la pone al servicio del bien. Entonces esto ha pasado con muchos sacerdotes que se han amañado y vienen y encarnan, ¿sí? Y siguen militando dentro de las religiones. Y por eso es que no se sacian. El maestro dice que es decir, la concupiscencia, todo lo que, malas costumbres que adquieren muchos hermanos, no se sacian nunca de eso. Entonces, pues al no saciarse se quedaron ahí amañados. Y vemos hoy día, amados hermanos, vemos hoy día las religiones que no han quitado los ritos, siguen con los mismos ritos, siguen celebrando el asesinato de Jesús cada año. El 24 de diciembre están celebrando su nacimiento, como me dijo una hermana que ya desencarnó hace mucho tiempo, y ella me dijo, hace años me dijo eso. Hablando un día de eso, ella me habló de eso, que los sacerdotes, yo no lo había visto por ese lado, porque pues yo estaba recién entrada a la escuela y no había, bueno, el nacimiento se lo celebraban el 24 de diciembre. Y a los pocos meses ya lo estaban crucificando, y así es. Entonces, ¿de qué les sirve? Digo yo, Dios mío, ¿qué piensan? ¿Sí? Entonces, porque ha de haber alguien que pueda pegar el grito a algún sacerdote y decir, no, yo no sigo haciendo esto, ¿sí? Bajarse de esa nube. Pero yo creo que por su fanatismo y porque pues ellos se creen que son todavía, se creen que son de derecho divino por ser sacerdotes, pero la ignorancia es de nosotros de aceptar que ellos se crean de derecho divino. En mi pueblo todavía hay gente que creen que un sacerdote es lo máximo, y mentiras, que es lo más bajo en pasiones que puede haber, porque es nuestro hermano, pero con unas pasiones muy bajas. Entonces, vemos que es muy difícil. Yo pienso que ese lastre es muy difícil. Yo ahora me gusta ver videos
y me encontré en los videos con unos animales salvajes y terribles. Y los comparo con los instintos nuestros. El león es un animal noble y cualquier otro animal es un animal noble, pero las hienas no, porque el león o la leona coge al animal y lo aprieta de la yugular hasta que se muere ahogado. Después de que sabe que está muerto, lo suelta y descansa porque la carrera que ha pegado para cogerla es terrible. En cambio, las hienas no. Las hienas se agrupan, se trabajan en grupo y son salvajes, supremamente salvajes. Yo me quedo aterrada de esas hienas, porque no dejan morir al animal, porque de una vez le están mordiendo la barriga y le están sacando las tripas, estando vivo el animal. Todos esos instintos, hermanos, de los animales, yo he mirado, yo nunca veía esos videos, pero hoy por hoy sí, porque resulta que me sirven para comparar los instintos que nosotros tenemos en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Y ese es un instinto feroz de dominar. Yo creo que se queda tan pegado ese instinto en los sacerdotes de la religión, ¿sí? Que encarnan y encarnan, y como no sacian su apetito de lo que ellos gustan, entonces se queda pegado ahí y ahí se va saciando y se va volviendo horrible y es difícil. Como le digo, amados hermanos, que yo he analizado esos videos de esas hienas y es algo terrible, porque esos son instintos que nosotros los tenemos, porque el maestro muy claro nos enseña que nuestra alma y nuestro cuerpo está, las esencias, están los instintos animales, las esencias de todo lo que hay en la naturaleza está en nuestro cuerpo. ¿Cuántos bichos habrán que nosotros no conocemos? Tenemos ese instinto de esos bichos en nuestra alma, en nuestro ser. Entonces es por eso que es difícil. Por eso nos lleva millones de siglos para poder llegar al punto en que estamos, porque ya hemos pasado por varios mundos. Y aquí, en el mundo primitivo, en el mundo de expiación, ¿cuántos millones de siglos llevamos aquí encarnando? Y todavía estamos a medias. Entonces, yo analizo eso y si nosotros no nos quitamos esas malas costumbres, por lo menos mire, yo les digo una de las costumbres que yo me quité. Yo vivía pegada de la televisión porque me fascinaban las novelas, mucho me fascinaban. Yo vivo mucha novela, películas, de todo porque me fascinaba. Me hice el deber. Claro que también fue que tuve un problema neurológico, sí, y el doctor me pidió que dejara encarecidamente las noticias, que no hubiera noticias, no hubiera películas fuertes, que no hubiera esto porque eso me alteraba, porque yo en esa época estuve pues en un tremendo, porque pues la verdad yo pienso que a mí me trastornó mucho la desencarnación de mi esposo. Bueno, sea por lo que haya sido, pero entonces yo fui dejando.
Hoy por hoy pasan días, hermanos, que yo no veo la televisión. Ahora lo que tengo que dejar es el internet porque me encapriché con el internet. Bueno, por lo que yo le digo que veo videos y toda esa cosa, pero voy a tratar de dejarlo porque también esas son cosas que pues sí es bueno verlas, pero no así tanto. Entonces, cualquier cosita que se nos vuelva vicio, que se nos vuelva de todo, debemos de irnos corrigiendo. Todo nos hace daño en exceso, hermano. Bueno, voy a seguir porque realmente... Y no vale no querer entrar por el aro. No hay más salida ni entrada en la vida que el espiritismo, porque el espíritu es la vida y esta, el asiento del espiritismo, y el espiritismo el asiento del creador. Por lo que el espiritismo es la vida eterna y continuada, y esta la existencia del universo, y si no, no existiría. Y no puede ser que no sea lo que una vez fue, porque todo en Elohí, todo es en Elohí eternamente. Entonces, vean, pero lógicamente que yo vuelvo y digo también lo que había dicho en otro video. La religión católica prohibió el estudio del espiritismo, porque dicen que es del demonio. Pero más sin embargo ellos sí usan del espiritismo, porque ellos tienen en el Vaticano tienen sus medios, todos esos sacerdotes de tanto estudio y todo desarrollan facultades. Si no, entonces, ¿cómo hizo este hermano cuando nació el maestro Joaquín Ticado, que es denominado el anticristo? ¿Cómo hizo él para saber que el anticristo había nacido? Manuel I. Entonces sí usan del espiritismo, pero lo usaron y le dieron a él, seguramente, muy seguramente la ley le permitió saber del nacimiento del maestro juez para ver qué hacía. ¿Sí? Entonces él dio al mundo, pero como lo retrataron tan terrible al anticristo, que hoy sabemos que el anticristo no es una persona. Le dieron a él el título de anticristo, pero es que porque él venía a sentar esta doctrina. Y podemos decir, yo puedo decir, que todos los que estudiamos esta santa doctrina somos el anticristo. Porque ya no vamos a decir Jesucristo, sino el Maestro Jesús. Le damos su título de maestro y de hermano. Entonces, es una doctrina, es un cuerpo de doctrinas, ¿sí? Entonces, hay que, eso es, todo eso hay que analizarlo, estudiarlo, y son muchas las cosas que se pueden. Bueno, yo continúo. No, el espiritismo no se puede, no se puede ser débil, no se puede ser beato, ni morato, ni fanático, porque el espiritismo es razón y esta es su fe, razonar, hacerse luz, para hacer obras que son fe viva. Lo demás es fe muerta, es fe de ciegos, y los ciegos no pueden disfrutar de la vida, ni aún de la material. A esto se condenan los espiritistas, boatos, timoratos, fanáticos, detractores, mistificadores y despreciables supercheros, a los que hoy llamamos espiritualistas. Deducir del mal que señalé en el mal uso del espiritismo. Todos los otros males que se originan a la causa única, y descubriréis al charlatán
al agorero, al adivino, al lucrador, a la superstición, y todo ello es ocasionado por el engaño de sí mismo, por la timoracia y fanatismo, que son las dos cosas principales que usa el detractor con su astucia para perder al hombre que vislumbró el camino de la luz y se empeña en extraviarlo. Ya que lo perdió de su grey, y la religión no perdona jamás. Mas hay un mal, el mayor de todos, que enumerar, y a propósito lo dejé para cerrar el capítulo, porque todos los otros males, aunque grandes, son migajas comparados con el mal mundial que ha originado el mal uso del espiritismo, y para lo cual digo, repitiendo, aquí lo que en otros libros, que el espiritismo existe en la tierra desde que aparecieron los hombres. Y digo esto para que no se piense que el espiritismo nació con Moisés, que prohibió a los hombres su mal uso, pero que para eso les dio Kardec ley escrita. Ni nació cuando Kardec escribió su obra, prólogo de esta, que se da en el día de la justicia, sino que en Moisés se marcaba ya el fin de la noche y empezaba el crepúsculo que debía anunciar el alba en Jesús, por lo que éste predicó mucho la resurrección, que es el despertar del espíritu, porque la reencarnación ya se había enseñado, aunque fuese por la metempsicosis, ya que el hombre había que hacerle meter en su fuerza. Sí, el crepúsculo de la humanidad se marcó en Moisés y el alba en Jesús, para llegar del alba plácica al día refulgente que se avecinaba en el juicio de la mayoría, que Jesús y Juan anunciaron. Pero en Moisés, como en Jesús y antes y después de ellos, el mundo está dominado por las religiones que son científicamente la negación del espiritismo y del gran Elohim. Los camaradas religiosos del espacio ven la obra que los ha de desalojar y mistifican todos los principios para lo que usan la revelación, no solo inspirada, sino por efectos físicos, como la cruz que vio Constantino y otros muchos en las terribles cruzadas, inspirándoles y hablándoles por muchos medios que pasaron por santos, pero que todo fue obra de los detractores, porque tanto es el espiritismo para los demonios como para los ángeles, usando el lenguaje de Abraham. La diferencia está en que los ángeles usaron como arma el amor y la vida, y los demonios el odio y la muerte. Pero a pesar de caer por ellos sacrificados los profetas, mesías, apóstoles y misioneros, hasta las terribles hogueras de la Inquisición y las actuales guerras de religión y supremacía del capital y del trabajador, así y todo sucumbe el odio y la muerte, y triunfa el amor y la vida. Pero se ha operado el mayor de los males, que es haber convertido en crepúsculo tormentoso y plácido crepúsculo de Moisés y la belleza del alba de Jesús, pasando la humanidad por la fuerza de la ley y la justicia de la noche al día, sin disfrutar de la bella aurora.
La culpa es del mal uso del espiritismo, porque las religiones tomaron la revelación, los efectos físicos y las comunicaciones de los detractores, denigrando al espiritismo y llegando al máximo de lo irracional, adorando a Jesús como a Dios para vilipendiarlo únicamente. De Moisés a Jesús debió ser el crepúsculo sereno del razonamiento, y en Jesús debió empezar el alba pacífica vivificante. De esa forma que en el siglo XV habrían llegado los carros y lenguas de fuego anunciados, que no son otros que los ferrocarriles y la electricidad dinámica, y con ellos todo el progreso que hoy tiene la Tierra, y el hombre no los disfrutó hasta que nacía el anunciado que se señala por la obra de Kardec, porque había llegado la hora de la justicia. Así, el disfrute de 4 siglos del progreso máximo material se ha reducido a 50 años, y nadie lo disfrutó, porque solo se ha usado el progreso para oprimir y destruir al hombre. Bueno, aquí tenemos también algo muy, muy grande y terrible, porque resulta que nos damos cuenta de que todo el progreso verdaderamente, por lo menos el progreso ha sido una parte para asesinar a la misma gente, porque fíjese que los cañones, todo eso que se inventaron de la pólvora, y la medicina, todos los aparatos que han hecho para hacer los abortos, todo eso para destruir un feto. Tantas cosas que han habido que ha adelantado, pero que realmente han hecho mal. La medicina, ¿sí?, que ha hecho los anticonceptivos, todo eso se acumula, y la ley todo eso lo cobra. Entonces tenemos que mirar nosotros, bueno, ya uno pues ya estamos pasando, ya sabemos que estamos pasando esta terrible revolcón, y que la ley divina está trabajando, es decir, los hermanos elementales naturales están trabajando fuertemente, porque así es ordenado por la ley. Y lógicamente que uno, ya como conocedor de las cosas, uno no pide que se pare esto o que se pare lo otro, no. Que siga la evolución de la Tierra así como va, porque está anunciado, y eso es una ley decretada por el Creador. ¿Quiénes somos nosotros para decir y pedir que no? Pedimos por nuestros hermanos, eso sí, podemos pedir por nuestros hermanos, que sus guías y protectores los protejan, y que no pase a mayores, ¿sí? Que los que no tienen culpa no caen. Pero bueno, de todas maneras, esto que estamos viendo es obra de la ley. Todos estos temblores, ciclones, todo eso ya es de la ley. Entonces ya nosotros no podemos intervenir. Así como nos dijo un hermano una vez, si yo puedo empujar, empujo, ¿sí? Porque somos conscientes. Y a todos estamos dentro de esa justicia divina. Y la ley nos aplancha, si nos tiene que aplanchar, nos aplancha. ¿Y cómo vamos a detener que no? Entonces, pues, realmente hay que tener conocimiento sobre eso, y ser conscientes de que nosotros hemos actuado aquí y que posiblemente hicimos mal en el pasado, ¿sí? Y como hemos tenido muchas y muchas existencias, pues ya habremos pagado un cúmulo de cosas, ¿sí? Pero que realmente, pues, ya sabemos que la ley cobra y paga. Es la única justa. Entonces,
Entonces, así que miramos por este lado y, y realmente, amados hermanos, bueno, ya será que nos veremos en otra parte. Pero así queda este estudio, amados hermanos, y pues yo me siento triste por los hermanos que quedan apenas con la ropita que tienen puesta y me da mucha tristeza pues porque realmente habrá muchos hermanos todavía que piensan que un desastre de estos es castigo de Dios. Y resulta que no es un castigo, es un cobro de deudas. No tenemos por qué mirarlo como castigo. Entonces, pues los hermanos que sufren muchas veces no saben si de pronto en sus materias, porque sus espíritus sí lo saben. Entonces, bueno, mis queridos hermanos, por ahí dejamos este estudio. Me agrada mucho haber estado con ustedes. Y bueno, pues muchas felicidades, amados hermanos, y quiero darles las gracias nuevamente porque realmente nuestro estudio es muy importante. Y, ay, me olvidé de leer, bueno, de pronto en otro video leo una comunicación del maestro Joaquín Trincado, donde él nos asegura que él está con nosotros. Pues yo sí lo he sabido siempre, ¿cierto? Antes de leer esa comunicación, yo he sabido siempre. ¿Por qué? Porque él es un maestro y porque él nos dejó un legado y él, por ser misionero, está al tanto de la doctrina, porque eso es lo importante, la doctrina. Y por ahí derecho nos vigila a nosotros, que somos sus alumnos, a ver cómo andamos, cómo estamos. Pero realmente yo me siento contenta porque él dice que está vigilando su obra. Bueno, no me recuerdo bien cómo es, pero yo la he de leer en alguno de estos videos para que nos encontremos con esas palabras del maestro Joaquín Trincado, que me llenan mucho de alegría. Bueno, amados hermanos, entonces con esa noticia los dejo. Y puede ser en el video que toca, ahora toca los extremos se tocan. Voy a buscar la comunicación a ver si en el otro video, en el de los extremos se tocan, porque yo estoy sacando el espiritismo en su asiento con los extremos se tocan. ¿Sí? Entonces voy a buscar para ver si lo grabo para sacar estos dos, porque aquí pues hasta ahora los estoy grabando y luego los subo. Entonces vamos a ver para que nos demos cuenta, amados hermanos, y estemos felices de ese hecho, de saber pues que lo que él dice. Felicidades, amados hermanos. Hasta entonces.